Hola, bienvenidos al segundo video de metodología de la investigación. Hoy vamos a estar tratando dos grandes autores, que es Pardo y Kuhn, y básicamente vamos a estar hablando de paradigmas y ciencia. Bueno, comenzando con Pardo, en su texto nos habla de qué ciencia, qué requisitos necesitan los saberes para ser reconocidos o considerados como ciencia, y nos habla de la ciencia en un sentido acotado y en un sentido amplio. Comenzando de con qué ciencia es una rama del saber que va a estar constituida por conocimientos que son objetivos y verificables sobre determinado tema, que están obtenidos mediante la observación y la experimentación, y va a estar explicado sus principios, sus causas, con una formulación verificable de hipótesis, utilizando la metodología adecuada según el objeto de estudio, y se utilizará una sistematización de los conocimientos también. Para ser considerado ciencia deben tener ciertos requisitos, que es la capacidad descriptiva, o sea, va a detallar o caracterizar algo, el objeto de estudio. Puede ser explicativo, o sea, dar cuenta de hechos, o predictivo, o sea, anticiparse a ciertos hechos. Debe tener carácter crítico, o sea, debe ser cuestionado, debe tener una fundamentación lógica, donde entre cada enunciado debe haber coherencia, o sea, no se deben contradecir las cosas, y debe ser empírica, o sea, que debe haber una comprobación de lo explicado mediante experiencias. Debe tener un carácter metódico, o sea, tiene que seguir ciertos pasos según el objeto de estudio. Debe ser sistémica, o sea, debe ser una unidad armónica. Es decir, que los nuevos conocimientos que nosotros integremos deben concordar y ser coherentes con los anteriores. Debe estar comunicado por un mensaje preciso en que toda la comunidad entienda, y debe ser objetivo, o sea, el investigador o el que hace la ciencia debe posicionarse lo más neutro posible. Obviamente que no va a ser al 100% porque somos sujetos, pero bueno, lo máximo que se pueda. Otra cosa de lo que habla Pardo es ciencia en sentido acotado y en sentido amplio. Cuando consideramos la ciencia en un sentido acotado, consideramos ciencia solo en los conocimientos que cumplen con estos requisitos que anteriormente nombré. Y no se toma en cuenta la ciencia antigua, por así decirlo, que no cumplía con estos requisitos. En cambio, en sentido amplio, entendemos a ciencia como todo el conocimiento, tanto antiguo como contemporáneo, es decir, el que cumple con los requisitos y el que no cumple con los requisitos, porque se entiende que anteriormente era considerado válido ese conocimiento, eh, aunque no cumpla con las pautas actuales. Bien, después nos habla también de paradigma. Un paradigma es aquel modelo, patrón o ejemplo que se sigue para hacer ciencia, que varía y varió a través del tiempo, de la historia. Y hablando de variar con el tiempo, podemos hablar de tres paradigmas: el premoderno, el moderno y el posmoderno o actual. En el premoderno vamos a tener dos periodos: la antigüedad clásica y la Edad Media. Bueno, en cuanto a las características del conocimiento, el conocimiento va a ser empírico y técnico, y va a haber dos concepciones: las concepciones griegas, que va a ser el logos y el mitos. El logos, que es el discurso explicativo y demostrativo, o sea, que da un inicio al proyecto de racionalidad, y los mitos, que son discursos sin demostraciones. O sea, estamos viendo que son opuestos, ambos, tipo logos y mitos son opuestos, pero sin embargo se complementan. Y después tenemos la doxa y el epísteme, que son dos concepciones de la edad de la Edad Media, o sea, una concepción cristiano medieval, donde la doxa es aquel saber vulgar, asistémico, acrítico, que se obtiene instantáneamente y no es fundamentado. En cambio, el epísteme es ciencia porque es un saber crítico que requiere de esfuerzo y dedicación para obtenerlo, y es un saber fundamentado. Si bien
entre los griegos y los cristianos medievales había diferencias, tenían aspectos en comunes, como por ejemplo el geocentrismo, o sea que la Tierra era el centro del mundo, el orden jerárquico, que todo iba desde la máxima perfección, que era Dios, a la imperfección, que eran los 4 elementos. Otro, que todo el universo tiende a un fin mismo, que es Dios, y que el universo es finito. Y otra cosa para destacar, que en este caso sería una diferencia, es que para los griegos la filosofía primaria o metafísica estaba por encima del saber empírico. Después tenemos el paradigma moderno, que comienza en el siglo XVI aproximadamente, hasta inicios del siglo XX, en donde hay una racionalidad plena y la confianza es absoluta del saber. Todo el mundo posee un orden racional matemático, toda la razón y la verdad va a ser de la ciencia. Y el ideal de alcanzar es el conocimiento universal del mundo. Va a haber características especiales de este paradigma moderno, que van a ser la separación entre lo religioso y lo eclesiástico, entre lo profano y lo mundano, entre la Iglesia y el Estado, y se considera acá que toda innovación científica es buena. Toda innovación científica es buena. Acá yo planteé un ejemplo donde, bueno, un poco rompe con este paradigma, porque se decía que toda innovación científica era buena y, bueno, cuando se descubre la estructura atómica y demás, luego se lo usa para bombas. Entonces no todo adelanto científico era bueno, porque esta bomba es la que después, por ejemplo, explotó en Hiroshima y hubo un montón de muertes y destrucciones y catástrofes, etc. En fin, la ciencia un poco también perjudicó a la sociedad. Y después tenemos el postmoderno o actual que estamos viviendo, que más o menos nace a principios del siglo XX, en 1945 aproximadamente, y lo estamos transitando. Donde no hay una verdad universal. Esto es re importante de remarcar. Hay una crítica y hay rechazo a los ideales éticos y el progreso social, o sea, se critica. Acá estamos hablando de la ciencia pura. Y hay un fin de la confianza absoluta. Todo lo que se plantea es criticado para comprobar y evaluar que sea verdad. Y bueno, y también otra característica es que no todo progreso social es consecuencia de la ciencia y que no todo lo hecho por la ciencia es bueno. Otro autor del que podemos hablar también, que habla de paradigmas y ciencias, es Kuhn. Él habla de un desarrollo de la ciencia en periodos. Está el periodo precientífico, en donde hay muchas escuelas que investigan un mismo tema, pero tienen perspectivas incompatibles unas entre otras. Y el periodo de ciencia normal, donde se llega a una madurez porque se acepta un paradigma universal por toda la comunidad científica. Entonces todos están investigando capaz el mismo tema, pero ya no son perspectivas incompatibles. Bueno, se habla de que Kuhn como que plantea una nueva filosofía de la ciencia, una nueva epistemología, porque dice que no es posible la observación neutral, critica la distinción entre términos observacionales y teóricos, y plantea que la reflexión no puede desconocer la historia de la ciencia, y habla de una inconmensurabilidad. Entonces él plantea que la ciencia no es gradual, secuencial, acumulativa y progresiva como decía la concepción clásica, sino que incorpora variables como el tiempo y la comunidad científica y las revoluciones paradigmáticas. Dice que hay 3 inconmensurabilidades: está la perceptual, la metodológica y la lingüística. La inconmensurabilidad perceptual dice que hay tantas formas de percibir la realidad como paradigmas. La metodológica dice que la manera de abordar la realidad, tanto teórica y metodológica, cambian con cada paradigma, y la lingüística, que un mismo término utilizado en 2 paradigmas no significa lo mismo. Es decir, que cuando
se hacen las revoluciones científicas, que más adelante vamos a ver qué son, se cambia de paradigma, no podemos decir que un paradigma es mejor que otro, porque son imposibles de comparar, de medirlos, ya que son reemplazados y son diferentes completamente. Es decir, que si nosotros leemos un texto que fue escrito en el paradigma moderno, tal vez tenga palabras que en el paradigma actual signifiquen otra cosa. Y no es tan mal. Eh, pero son diferentes puntos de vista. Y bueno, ya que estamos hablando de paradigmas, podemos definirlo como un conjunto de valores, conocimientos y metodologías aceptados por toda la comunidad científica. O sea, básicamente es un punto de vista que define qué, cómo y si es o no ciencia lo que se está haciendo. Plantea una parte, un periodo de ciencia normal donde la investigación sigue las reglas del paradigma del momento, el paradigma dominante, que en ese momento histórico se lo considera verdadero. O sea, es la parte de ciencia que se dedica a la resolución de enigmas. Que un enigma es una categoría especial del problema que puede servir para poner a prueba el ingenio de los científicos para resolverlo. ¿Mm? Y que después, o sea, para cambiar de un paradigma a otro tiene que haber una crisis o ruptura, por así decirles, del paradigma. ¿A qué vendríamos con esto? Para que se realice una revolución científica, o sea, un cambio de paradigmas, se deben multiplicar las anomalías. Cuando yo digo anomalías me refiero a cierta cantidad de problemas o cosas que no pueden ser resueltas, o sea, cierta cantidad de enigmas que no pueden ser resueltos por el paradigma actual. Entonces, cuando el paradigma actual ya no responde a mis necesidades, se genera un cambio de actitud de parte de los científicos que están investigando y se procede a una revolución científica para cambiar de paradigma. Esto no es de un momento para el otro, sino que es algo en proceso que lleva mucho tiempo. Entonces cuando se da la revolución científica hay pasos. Está la coexistencia de muchos paradigmas y no hay uno dominante. Después un paradigma se vuelve dominante. Entonces toda la comunidad científica lo acepta y resuelve enigmas mediante él. Y después hay muchos problemas porque este paradigma no me da respuestas sobre ciertos enigmas que necesito resolver. Entonces se genera la crisis, inicia la revolución y se instaura un nuevo paradigma dominante. Como ya dije, no son comparables, no es uno mejor que el otro, sino que a veces son más efectivos en ciertos momentos históricos. Bueno, para entenderlo mejor aún podríamos plantear ejemplos como, por ejemplo, el pasaje del geocentrismo, donde se creía que la Tierra era el centro del universo porque veían al Sol salir por el este, y ocultarse por el oeste. Y luego se pasó a el heliocentrismo, donde se cree que el Sol es el centro, o sea, como se cree en la actualidad, y que la Tierra gira alrededor de él. Esto fue gracias al desarrollo de tecnologías y la cosmovisión. Otro ejemplo, si vamos más a lo medicinal, es el pasaje de la medicina tradicional a occidental. La medicina tradicional, que era la basada en las hierbas y demás, en un momento se ve que, bueno, ya no resultaba tan efectiva, entonces se pasó a la medicina occidental o científica, donde esta está basada en compuestos activos, en fármacos, medicamentos y demás, que tratan de solucionar ciertas enfermedades. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda pueden ponerlo en los comentarios. Muchas gracias y suscríbanse al canal.